Muy buenas. En esta ocasión, mi persona le corresponderá exponer el ejercicio individual eh, asignado en la guía de problemas de ejercicios que fue proporcionado por el doctor Riquelme, de Salvador Cardona. En este caso, mi persona, Carlos Alexander Rivas Cetino, pues expondrá el ejercicio individual que he elegido en este caso. Procedemos a explicarlo. En este caso, en la guía de problemas que se proporcionó, pues era el problema 4, perdón. Y el problema asignado fue el problema 19 del libro de Monkers de topología. En este caso, pues la hipótesis que nos daban era lo siguiente. Se nos daba un espacio topológico X y se nos daba un subconjunto A eh, como subconjunto de X. Entonces, lo que definen acá es la frontera de A mediante la ecuación frontera de A igual a la clausura de A intersectado con la clausura del complemento de A, se ha denotado como X menos A. Entonces, nos piden probar cuatro cosas. Cuatro incisos en los cuales vamos a demostrar inciso por inciso. El primer inciso dice de que probemos de que el interior de A y la frontera de A son disjuntos. Y además que la clausura de A se puede escribir como el interior de A unido con la frontera de A. El literal B nos dice que probemos de que la frontera de A es equivalentemente vacío si y solo si A es al mismo tiempo un conjunto abierto y un conjunto cerrado. En el inciso C nos dicen de que probemos de que U es abierto, o sea, U es un subconjunto de X que cumple con los requisitos, al igual que como ser un subconjunto A, pero en este caso, teniendo en cuenta que estamos diciendo de que U es abierto, sí y solo sí, la frontera de U se puede escribir como la clausura de U menos el conjunto U. Y el último inciso es de que si U es un conjunto abierto, un subconjunto abierto de la topología, bueno, del espacio X. La pregunta ¿es cierto de que el conjunto U se puede escribir como el interior de la clausura de U? Y en este caso, pues nos piden justificar la respuesta. Empezamos a demostrar cada inciso. Empezamos con el inciso A. En el inciso A nos piden demostrar dos cosas. Nos piden demostrar que tanto el interior de A como la frontera de A son disjuntos. Para ello, procedemos a utilizar la hipótesis y en este caso, pues vamos a tener en cuenta lo siguiente. Bajo la hipótesis de que trabajamos en un espacio topológico con A subconjunto de X no vacío, ¿sí? Para el primer inciso, lo que queremos demostrar es de que el interior de A y la frontera de A son disjuntos, es decir, que la intersección entre el interior de A y la frontera de A es vacío. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es demostrar por la vía de la contradicción, suponiendo de que esa intersección es distinta de vacío. ¿Qué significa eso? Lo que significa es de que existe un elemento A que pertenece a esa intersección de tal manera de que ese elemento A pertenece tanto al interior de A y el elemento A pertenece también a la frontera de A. ¿Qué vamos a hacer uso en este momento? Lo que vamos a usar en este momento es lo siguiente. Vamos a tener en cuenta en principio de que A pertenece a la frontera de A. Sabemos cómo se define la frontera de A bajo la hipótesis que tenemos. Arriba acabamos de mencionar de que la frontera de A, bajo la hipótesis, se puede escribir como la clausura de A intersectado con el complemento de A en el espacio X, ¿sí? En este caso, la clausura de ese complemento. Teniendo en cuenta esto, si A pertenece a la frontera de A, significa de que A pertenece a esa intersección, pertenece a la intersección de la clausura de A como a la a la clausura del complemento de A en el espacio X. Es decir, que X pertenece tanto a la clausura de A como a la clausura del complemento. ¿Sí? Por otro lado, pues lo que sabemos es lo siguiente. Sabemos que también A pertenece al interior de A. ¿Sí?
Esto es lo más que podemos decir de que A pertenezca a la frontera de A, que pertenece tanto a la clausura de A como pertenece también a la clausura del complemento de A. Entonces vamos a utilizar el otro caso. Entonces vemos que como también pertenece al interior de A, entonces bajo la definición de interior de un conjunto, recordemos cómo se define el interior, ¿verdad? En principio, acordémonos que estamos trabajando en un espacio topológico X, tab, y tenemos un subconjunto A de X, ¿sí? Entonces, el interior de A se define de esta manera, como la unión de los conjuntos abiertos V en tab, de tal manera de que esos V sean subconjuntos de A. En pocas palabras, si nosotros decimos que A pertenece al interior de A, significa de que existe un abierto U, o sea, un abierto U en tab, de tal manera de que ese elemento A pertenece a U y ese U, por la definición de interior, sea un subconjunto de A, ya que existe un abierto. En consecuencia, lo que podemos decir es de que U, como es un subconjunto de A, y sabemos de que A y el complemento son disjuntos, entonces el conjunto U no puede intersecar a el complemento. En este caso sería X menos A. Es decir, la intersección entre U y X menos A es vacío. Ahora bien, ahora vamos a hacer uso de una propiedad útil que ha sido utilizada en la mayoría de casos cuando estuvimos viendo, en este caso, el contenido de conjuntos cerrados y puntos límites. En este caso vamos a utilizar la caracterización de la clausura, pero teniendo en cuenta la contrapositiva de la implicación directa. En este caso vamos a utilizar contrapositiva de la implicación directa de la caracterización de la clausura, la cual nos dice si tenemos un conjunto abierto, en este caso ya no es un para todo, como en el caso de la caracterización. Si decimos, si existe un abierto, U en tal que ese elemento pertenece a U y es un subconjunto de A, donde la intersección de U con su complemento en A, es vacío, esto implica de que A no pertenece a la clausura del complemento de A. O sea, en el complemento, perdón, que no pertenece a la clausura del complemento de A, en pocas palabras, es la clausura de X menos A. ¿Esto qué implica? Por, por esa misma idea, tenemos de que de que A no pertenece a la frontera de A. ¿Y esto por qué lo podemos decir? Porque ya dijimos, si este A no pertenece a uno de los elementos definidos en la frontera de A, que es en este caso este conjunto, que es la clausura del complemento de A, o sea, en el espacio X, o sea, la clausura de X menos A, si este A no pertenece a ese conjunto, esto implica de que no puede pertenecer a la frontera de A, puesto de que, como se ha definido la frontera de A, obligatoriamente debería de estar este A en este conjunto, pero vemos de que no está este elemento ahí definido. Entonces, esto es una contradicción en principio, porque nosotros empezamos suponiendo de que A pertenece a la frontera de A con la hipótesis de que el interior de A intersectado con la frontera de A es distinto de vacío, y de ahí partimos tomando que existe un elemento de A en esa intersección, que tanto pertenecía al interior de A como a la frontera de A. Entonces, hemos llegado a una contradicción porque hemos concluido de que ese elemento A no pertenece a la frontera de A, lo cual es falso. O sea, es una contradicción en este caso, porque nosotros hemos utilizado esa hipótesis de que pertenece a la frontera de A. O sea, ahí está la contradicción de la parte del inciso que nosotros queríamos demostrar. Entonces, bajo esa contradicción, al asumir, bueno, esa contradicción viene del hecho de que asumimos de que A pertenece a la frontera de A, ¿verdad? Y pues, ya que encontramos la contradicción, se concluye de que el interior de A intersectado con la frontera de A es vacío. Es decir, el interior de A y la frontera de A son disjuntos. Por otra parte, vamos a demostrar ahora que la clausura de A se escribe como el interior de A unido con la frontera de A. En este caso, vamos a demostrarlo no por contradicción, sino que ahora vamos a proceder a ocupar doble inclusión para
poder demostrar esta igualdad que hemos puesto, que se ha escrito aquí arriba, o que aparece en el problema. O sea, que la clausura de A se escriba como el interior de A unido con la frontera de A. Empezamos viendo la inclusión recíproca. En este caso, pues vamos a considerar un elemento B que pertenezca a la unión del interior de A con la frontera de A. Y este elemento es un elemento arbitrario de esa unión. Entonces, ¿qué significa esto? Que B pertenece ya sea al interior de A o que B pertenezca a la frontera de A. Pero hay que recabar algo interesante respecto a que B pertenezca tanto al interior de A como a la frontera de A. Y ya sabemos cómo se define la frontera de A, ¿verdad? Entonces, la frontera de A debemos de tener en cuenta lo siguiente, en principio. Como B pertenece al interior de A y sabemos que el interior de A es un subconjunto de la clausura de A, esto bajo la caracterización de todo lo que se ha visto entre el interior de A, el conjunto A y la clausura de A, ¿sí? Vemos que se pueden escribir como una cadena de inclusiones en donde el primero tiene que ser el interior de A, el siguiente tiene que estar o sea, el interior de A está incluido en A y A está incluido en la clausura de A. Esto teniendo en cuenta las hipótesis que hemos mencionado en principio, que tenemos un espacio topológico y A es un subconjunto de X. Eso es cierto si tenemos esas hipótesis, lo cual sí las tenemos. Entonces, podemos hacer uso de esas inclusiones. El interior de A está contenido en la clausura de A. Por otro lado, tenemos de que B pertenece a la frontera de A. ¿Esto qué significa? De que la frontera de A, ya sabemos cómo se escribe porque en la hipótesis nos lo indica. La frontera de A se escribe como la clausura de A intersectado con la clausura del complemento de A en el espacio X, es decir, X menos A. Pero ¿esto qué resulta? De que B pertenece tanto a la clausura de A y que B pertenece a el complemento de A, ¿sí? Pero en sentido de lo que tenemos, de que tanto B pertenezca al interior de A como que B pertenezca a la frontera de A, hemos llegado a una sola dirección en específico, de que B, o sea, tienen algo en común entre ambas disyunciones. O sea, entre ambas disyunciones tienen algo en común, y es de que B pertenece a la clausura de A. Justo lo que queríamos, ¿no? Porque esa era la idea de llegar hasta acá en la inclusión recíproca. Por lo tanto, lo que hemos llegado bajo la conclusión y bajo las hipótesis que hemos utilizado, tanto del interior como la frontera, es de que B pertenece a la clausura de A. Y esto para cualquier B tomado de la unión entre el interior y la frontera de A. Por lo tanto, se cumple esta inclusión de acá, que el interior de A unido con la frontera de A es su conjunto de la clausura de A. Ahora bien, vamos con la inclusión directa. En esta inclusión directa se requiere un poquito de análisis más minucioso, pero no tan complicado. En este caso vamos a tomar un elemento de la clausura de A arbitrario. Entonces ahora el problema se va a dividir en casos, puesto de que nuestra conclusión es de que ese elemento pertenezca a una unión, ¿sí? De que pertenezca a una unión entre el interior de A y la frontera de A. Entonces, empezamos diciendo, si ese elemento, un caso, perteneciera al interior de A, nosotros inmediatamente podemos decir de que ese elemento pertenece al interior de A unido con la frontera de A. Eso intuitivamente se puede observar. Si ese elemento pertenece al interior de A, tenemos de que C pertenece al interior de A unido con la frontera de A. Eso por el hecho de que como el interior de A es un subconjunto de la unión entre el interior de A y la frontera de A. Y cualquier elemento tomado del interior de A va a estar contenido en la unión entre estas dos. Entonces, esta es inmediata, ¿sí? Por otro lado, si un caso, ese elemento C que hemos tomado de la clausura de A no perteneciera al interior de A, esto lo que implica es de que existe, o sea, que en este caso no es existencia, sino que es para todo el entorno, ya que como arriba hemos dicho cómo se define el interior de A, hemos dicho de que para todo entorno, U sub C, o sea, así se ha escrito, pero son entornos, son distintos entornos, no es un entorno en específico, pero es para todo entorno que contenga C, no va a estar contenido en A. Esto por la idea de cómo se define el interior de A, ¿verdad? Recordemos cómo se definía el interior de A. Lo voy a remarcar acá. El interior de A se definía como la unión de todos los entornos abiertos en tab
de tal manera de que ese entorno tenía como elemento a ese X, si un caso pertenecía al interior, y de la misma forma cumplía de que ese entorno era un subconjunto de A. Pero ahora tenemos un caso contrario. Aquí se verificaba la existencia de un conjunto que pertenecía a ese elemento, o sea, que en ese elemento, que ese elemento pertenecía a ese conjunto. Pero en este caso, lo que estamos diciendo es de que ningún conjunto, o sea, ningún conjunto que tiene como elemento a ese, que tiene como elemento dentro de ese conjunto, cumple eh, con ser subconjunto, en este caso del interior. Para nuestro caso, lo que tenemos es de que cada entorno abierto en C debe de intersecar al complemento de A en el espacio X, es decir, a X menos A. Porque hemos dicho ya, con la definición del interior de A, es de que C no va a estar contenido en A. O sea que cualquier entorno U de C, o sea, para todo entorno U de C que contenga C, ese entorno no va a estar contenido en A. Porque sabemos muy bien de que C no está en el interior de A. O sea que cualquier entorno que cumpla con que C pertenezca a ese entorno directamente no va a estar contenido en A. Entonces, ahora vamos a tomar en cuenta esos conjuntos que sí cumplen con contener a C y que en este caso no están contenidos en A. Entonces buscamos otro camino. Entonces la idea principal acá es de que cada entorno abierto en C debe de intersecar con el complemento de A en X. Es decir, para cada, para cada entorno U de C abierto, ¿no? En el espacio, con C perteneciente, o sea, en este caso son entornos abiertos que, que tienen como elemento a C, que tienen como elemento a C, y otros elementos, se tiene de que la intersección entre C, entre el entorno U sub C y X menos A, en este caso el complemento de A en X, es distinto de vacío. ¿Esto qué significa? Ahora bien, vamos a utilizar nuevamente el teorema de la caracterización de la clausura. O sea, en este caso vamos a ocupar el recíproco, porque en este caso tenemos la dirección contraria, ¿no? La dirección contraria porque tenemos como hipótesis de que para cada entorno abierto con C perteneciente a dicho entorno, se tiene de que la intersección entre el entorno y el conjunto que estamos involucrando es distinto de vacío, ¿no? Y este conjunto, que es el complemento de A en X, es su conjunto de X. Entonces, aplicando el teorema otra vez de caracterización de la clausura, o sea, el recíproco, esto implica de que C pertenece a la clausura del complemento de A en X, es decir, en la clausura de X menos A. Ahora bien, como C pertenece a la clausura de A, porque esto lo teníamos por hipótesis, ¿no? Como el problema ya lo dividimos por casos y hemos llegado a que C pertenece a la clausura de X menos A, si C pertenece a la clausura de A y C pertenece a la clausura de X menos A, debe de pertenecer a la intersección, ¿no? De la clausura de A con la clausura de X menos A. Pero, bueno, recordemos muy bien cómo definimos la frontera de A en la hipótesis. Recordemos muy bien de que la frontera de A se definió como esta intersección. ¿Y qué acabamos de encontrar entonces? Lo que acabamos de llegar es de que C pertenece a la frontera de A, ¿sí? Esto implica de que C pertenece a la frontera de A, porque en este caso eso es lo que se ha concluido. Si esto pertenece a la intersección y esto es equivalente a la frontera de A, entonces C pertenece a la frontera de A. Entonces, ¿a qué hemos llegado? Esto lo que implica es de que si está en la frontera de A, la frontera de A es un subconjunto de la unión entre el interior y la frontera, entonces C pertenece al interior de A unido con la frontera de A. Es justamente lo que hemos puesto acá. Y así pues, en este caso, como es un C arbitrario tomado de la clausura de A, se cumple la inclusión de que la clausura de A es su conjunto del interior de A unido con la frontera de A. Entonces ya tenemos la otra inclusión que queríamos buscar en base a ese problema, ¿no? Ese era la otra parte del problema, del mismo inciso, y por lo tanto hemos llegado a que la clausura de A es equivalente al interior de A unido con la frontera de A.
Ok, con esto acabamos de demostrar el primer inciso. Se ve que era un poquito más largo, pero este es bueno, creo que para mi opinión era el inciso más largo de todos. En este caso procedemos a hacer el inciso B. El inciso B, lo que nos pedían, vamos a subir. El inciso B, lo que nos pedían era que probáramos de que la frontera de A era vacío, era equivalentemente vacío, sí, solo sí. A es al mismo tiempo abierto y cerrado en el espacio X. ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta esa hipótesis, necesitamos resolver este inciso por doble implicación. O sea, aquí no nos quedaba más que resolverlo por doble implicación. Entonces, en principio, si la frontera de A es vacío, entonces, ocupando el inciso A, específicamente, ¿cuál parte? La última parte que acabamos de demostrar. Como sabemos de que la frontera de A es vacío, entonces esto significa de que la clausura de A es equivalentemente el interior de A unido con la frontera de A, pero la frontera de A es vacío. Entonces, esto significa de que la clausura de A es el interior de A. Y esto, sabemos que para todo A, que es su conjunto de X, se cumple esta idea, ¿no? Es lo que les acababa de mencionar anteriormente, que se ocupó, ¿no? Que el interior de A es su conjunto de A, pero a su vez A es su conjunto de la clausura de A. Esto se cumple, esta cadena de inclusiones se cumple tanto por la maximalidad de interior y por la minimalidad, en este caso de la clausura. Entonces, teniendo en cuenta eso, debido a la cadena de inclusiones, el conjunto de los extremos ya hemos dicho que son iguales, ¿no? O sea, estos son iguales, tanto el interior de A como la clausura de A. ¿Esto qué significa? Que el conjunto de en medio no le queda más que la inclusión que está de por medio se convierte en igualdad tanto en la inclusión de la izquierda, o sea, el de este lado, voy a remarcar bien, permítame, en esta, en esta, como en esta. ¿Sí? Estos se convierten en igualdades de tal manera de que el interior de A sea igual a A y que A sea la clausura de A. Por lo tanto, A es al mismo tiempo abierto y cerrado. Esto por la idea de que el interior de A es un conjunto abierto y que la clausura de A siempre es un conjunto cerrado. Entonces, de ahí partimos y con eso concluimos de que el conjunto A es al mismo tiempo abierto y cerrado. Entonces veamos el recíproco del problema. El recíproco del problema nos decía, si A es al mismo tiempo abierto y cerrado en el espacio, tenemos por consecuencia de la maximalidad de interior de que el interior de A es igual a A. Porque esto viene del hecho, como A es un conjunto abierto, A es un conjunto abierto bajo la topología vista como un subconjunto de un espacio que es topológico, sí, solo sí, el interior, en este caso, el interior de ese conjunto es el mismo conjunto. O sea, es un sí, solo sí. Entonces, como sabemos que es abierto, por la propiedad de la maximalidad de interior, se tiene de que el interior de A es igual a A. Y como A es un abierto bajo la topología definida en el espacio X, es un abierto y su complemento en este caso es cerrado en el espacio X. ¿Sí? Es cerrado. Entonces esto implica de que la clausura de X menos A se puede escribir como X menos A. Es decir, la clausura del complemento de A en X se escribe como el complemento de A en X. Esto por la misma idea, ¿verdad? Un conjunto es cerrado si solo si eh, su clausura coincide con el conjunto. ¿Sí? Entonces, análogamente, ¿no? Teniendo la misma idea, ¿verdad? De que como A es al mismo tiempo abierto y cerrado, si A es cerrado, se cumple la misma idea que en el caso del complemento, ¿verdad? De este. Entonces, se tiene de que la clausura de A es igual a A. Por lo tanto, utilizamos la hipótesis que nos dan sobre la frontera de A. Entonces, la frontera de A se escribe como la intersección entre la clausura de A y el complemento de A en X. ¿Sí? Entonces, sabemos de que este conjunto se puede escribir o es equivalente a escribir A y este
O sea, este que está acá, la clausura de X menos A, se puede escribir como X menos A. Y ahora bien, ocupando una propiedad que involucra en este caso intersección de conjuntos y diferencia entre dos conjuntos y la combinación entre ellas, esto es equivalente a escribir esto de acá. A intersectado con X menos A intersectado con A. En pocas palabras, así vagamente decirlo es, en este caso, involucrar en este caso la intersección dentro de las diferencias, ¿sí? Es como parecido a una ley distributiva, aunque no lo sé, vagamente, pero más o menos así funciona la igualdad en este caso. Para tres elementos, en este caso involucrando una intersección con una diferencia de conjuntos. Entonces, de esta manera se tiene la equivalencia que se tiene aquí y esto es equivalente a como A es un subconjunto de X, A intersectado con X es A y A intersectado con A es igual a A. Entonces, como tenemos una diferencia del mismo conjunto, esto implica vacío, ¿sí? Que es justo lo que queríamos llegar, ¿no? O sea, la frontera de A es igual a vacío teniendo en cuenta la hipótesis de que A es al mismo tiempo abierto y cerrado. Por lo tanto, se cumple la doble inclusión, perdón, la doble implicación del inciso B. Por lo tanto, se tiene de que la frontera de A es vacío si y solo si A es al mismo tiempo abierto y cerrado. Procedemos al inciso C. El inciso C nos pide lo siguiente. El inciso C nos piden probar también una doble implicación, la cual dice de la siguiente manera. Probemos que U, que es también un subconjunto de X, es abierto. Esta es una parte diferente. En este caso, teniendo lo que teníamos de A, subconjunto de X, U es abierto. Si solo si la frontera de U se escribe como la diferencia entre la clausura de U y U. Procedemos a hacer la demostración del inciso C. Este inciso lo vamos a resolver por doble implicación. La implicación directa, que sería la del solo sí, perdón, la del solo sí, vamos a suponer de que U es un subconjunto de X, ¿sí? Que es abierto en X. Y que por consecuencia de la maximalidad interior, se tiene de que el interior de U es igual a U, ¿sí? Esto porque sabemos de que ese subconjunto es abierto en X. Y sabemos que cuando estamos con la hipótesis de que X es un espacio topológico y U en su conjunto de X, U es abierto en X, sí, solo sí, tenemos de que, bueno, con la idea, ¿no? U es abierto, sí, solo sí, el interior de U coincide con el conjunto U. Entonces, dado de que U es abierto en X, esto implica de que el interior de U es igual a U. Y como U es abierto, entonces significa de que X menos U, o sea, el complemento de U en X es cerrado. Por consecuencia de la minimalidad de la clausura, se tiene de que X, la clausura de X menos U es igual a X menos U, o sea, el complemento de U en X. Esto por la misma idea, ¿no? Un conjunto es cerrado si y solo si su clausura coincide con el conjunto. Y esto, teniendo en cuenta esto, se obtiene lo siguiente. Volvemos a ocupar la hipótesis de cómo se escribe la frontera de un subconjunto de X. Es decir, en este caso, involucramos la frontera de U. La frontera de U se escribe como la intersección entre la clausura de U y la clausura de el complemento de U en X. ¿Ok? Entonces, de la clausura de U no sabemos nada, por lo tanto, en este caso lo dejamos intacto como está. Pero sabemos algo respecto a la clausura de X menos U. Ya dijimos de que como es cerrado por consecuencia de la minimalidad de la clausura, sabemos de que la clausura de X menos U coincide con el mismo conjunto. Es decir, podemos reemplazar esto que está acá por X menos U. Ahora bien, ahora ocupando la misma idea que en el caso anterior que involucra intersección y diferencias de conjuntos, tenemos esta distribución, ¿no? De estos conjuntos. Sería la clausura de U intersectado con X menos la clausura de U intersectado con U. En este caso, pues sabemos de que U es subconjunto de la clausura de U. ¿Sí? Esto es por la idea de cómo se define la clausura de un conjunto, ¿no? Entonces, esta diferencia se puede escribir como U simplemente. Pero U, o sea, la clausura de U intersectado con X es simplemente la clausura de U. Entonces, hemos llegado a lo que queríamos, ¿no?
O sea, hemos llegado bajo la hipótesis, de que la frontera de, perdón, de que U es abierto, a que la frontera de U es igual a la clausura de U menos el conjunto U. Recíprocamente tenemos lo siguiente, ¿no? Ahí hemos llegado a la implicación directa. Ahora vamos con la implicación recíproca. Supongamos ahora de que la frontera de U es igual a la diferencia, a la clausura de U menos U. Esta implicación es un poquito más rápida, ¿no? Entonces, por la propiedad de la clausura, sabemos de que U es un subconjunto de la clausura de U y también es subconjunto de X. Esto por la idea, ¿no? Bajo la idea de que estamos trabajando en un espacio X. En esto pues vamos a hacer una pequeña reconstrucción, de tal manera que involucremos el conjunto X, y en este caso la clausura de U, entremezclado con el conjunto U. Bueno, vamos a ver de otra manera esta diferencia. Esta diferencia se puede escribir como la diferencia, en este caso, ¿no? Como la intersección entre la clausura de U intersectado con X. Esta intersección me sigue dando U, dado de que X es superconjunto de la clausura de U, y dado de que X es un superconjunto de U, entonces la intersección de U con X me devuelve U. Entonces no estoy haciendo nada acá. De igual forma, yo aquí puedo hacer una pequeña modificación, dado de que U intersectado con X me devuelve U. Entonces, como la clausura de U es superconjunto de U, yo puedo decir de que la intersección entre U y la clausura de U es U, ¿sí? Es por la misma idea, ¿no? Por esta inclusión. Entonces aquí no estoy haciendo nada, tengo una cadena de igualdades aquí. Y pues, obviamente, ahora vamos a ocupar la regla que ocupamos arriba en el caso de la mezcla entre la intersección y la diferencia, solo que ahora regresando, ¿no? En este caso vamos a partir de la distribución a la primera parte antes de la distribución entre la intersección y la diferencia. En pocas palabras, como vemos que en la intersección tiene involucrado un mismo conjunto que es la clausura de U, entonces esto se puede escribir como la intersección de, la clausura de U y la diferencia X menos U, que son los conjuntos que están involucrados en ambas intersecciones que tienen como intersección común a la clausura de U. Entonces, esta diferencia se puede escribir como esta intersección. Ahora bien, si nosotros lo reemplazamos en la frontera de U, teniendo en cuenta lo que hemos escrito anteriormente acá, y pues dado la hipótesis, ¿no? De que la frontera de U es equivalente a escribir la clausura de U intersectado con la clausura de X menos U, esto se puede escribir como la clausura de U menos U, pero lo que acabamos de encontrar es otra equivalencia, una equivalencia que involucra la clausura de U intersectado con X menos U. Ahora bien, lo que hemos enmarcado en rojo es trascendental, porque estas son igualdades, ¿sí? Estas son igualdades que involucran una misma intersección, un mismo elemento que está intersectado. En este caso es la clausura de U, pero tienen otro conjunto distinto, pero son equivalentes, ¿sí? Que es en este caso la clausura de X menos U y X menos U. Por estas igualdades, lo que se tiene de que X menos U, o sea, en este caso la clausura de X menos U, es justamente X menos U. Por consecuencia de la minimalidad de la clausura, se tiene de que, bueno, si tenemos de que su clausura del conjunto es justamente el mismo conjunto, esto implica a que el conjunto es cerrado, ¿sí? Esto por la consecuencia, ¿no? Por consecuencia de la minimalidad de la clausura. Por lo tanto, su complemento, que es escrito así, que es escrito de esta manera, o sea, X menos U, y esto pues se puede comprobar de que esta diferencia es igual a U, es abierto. Entonces hemos llegado justamente a lo que deseábamos, ¿no? En este recíproco teníamos la hipótesis de que la frontera de U era la clausura de U menos U, y nuestro objetivo era llegar a que X, que en este caso U es abierto. Por último, el inciso D nos pide lo siguiente. Tenemos un espacio de los números reales con la topología usual. En este caso, pues, involucramos este espacio topológico, dado de que acá nos va a funcionar la respuesta, o vamos a dar una respuesta al inciso B, que nos dice, si tenemos un subconjunto del espacio donde se está trabajando que es abierto, se puede decir que es cierto de que
ese subconjunto abierto es igual al interior de la clausura de U, entonces un pequeño como contraejemplo, porque evidentemente no lo cumple, no necesariamente lo cumple, es en el espacio de los números reales con la topología usual. En este caso vamos a tomar el conjunto U como la unión entre intervalos abiertos que van desde menos infinito a cero unido con 0 a más infinito, es decir, son todos los reales a excepción del unipuntual, conjunto unipuntual 0. Este conjunto evidentemente, su conjunto es abierto en R, ¿sí? Es abierto en R porque es unión de dos intervalos abiertos, que son abiertos, ¿no? Y dado de que los intervalos escritos de esa forma son conjuntos abiertos, se analiza de que la clausura de U, como se está escribiendo acá, es todo R. Entonces, ¿qué implica esto? Esto lo que implica es de que si sabemos de que la clausura de U es igual a R, entonces el interior de U, de la clausura de U, perdón, es el interior de todo R. Pero el interior de todo R es R. Pero este interior es distinto de U, ¿sí? Que es justamente lo que queríamos llegar a contradecir en este caso, ¿no? En este caso, pues no se establece la igualdad. Queríamos llegar a que el conjunto involucrado, ¿no? Al U que era abierto, ¿sí? Era igual al interior de la clausura de U, pero hemos llegado a una equivalencia que no la cumple. En este caso, pues, el interior de U es todo R, pero U hemos llegado a que es todos los reales a excepción del cero. Entonces, el interior de la clausura de U involucra el unipuntual cero, por lo cual eso hace que sea distinto de este conjunto U. En este caso, pues, no se establece la igualdad, por lo que dicha proposición no es necesariamente cierta. Entonces, con esto, pues, llegamos al final de la demostración del problema individual que me correspondía en este caso. Muchas gracias.